Farmacia Biodam presenta. Bienvenidos a tu programa Vitamina T con el Dr. Daniel Valencia. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a este viernesito, el último día. Probablemente tengamos que repetir esto de otra manera. El último día de este programa del tema de salud tiroidea. ¿Cómo está tu tiroides? Tu tiroides es una glándula muy bonita que muchos profesionales de la salud, a pesar de incluso ser especialistas, que todos estamos en este barco de la salud, ¿no? De repente el peor amigo o el mejor enemigo, no sé cómo decirlo, de un médico es otro médico. Todos los médicos y profesionales de la salud me merecen mi más sentido y más reconocido respeto y obviamente, ¿no?, reconocimiento. Sin embargo, tenemos un gran área de oportunidad porque a veces hacemos a medias las cosas y nos faltan hacer algunas preguntas para poderle tratar mejor la salud a un paciente. Ese es el caso, o el mejor ejemplo, los mejores ejemplos son las hormonas y en este caso tiroides, ¿va? Bueno, ¿cómo sé yo que tengo alguna alteración tiroidea? Ya te dije el día de ayer, TSH, T3 libre, T4 libre, te dije anticuerpos antitiroglobulina, ¿no? Y antiperoxidasas. Bueno, ¿qué otras alteraciones existen para que la mesa... Chécate el capítulo también anterior que te hablaba sobre qué factores hacen que mi salud tiroidea no sea adecuada. Existen factores que hacen que entonces mi tiroides, a pesar de que ya lo medí, Daniel, y todo está normal, todo está en los niveles que tú me dijiste, ¿va? ¿Por qué sigo sintiéndome cansada, con aumento de peso? ¿Por qué mi sistema inmunológico no está bien? Y estoy en proceso de envejecimiento. Ahora vamos a checar lo que está alrededor de tu tiroides, lo que se conoce como el terreno biológico. Tenemos que checar, ¿te acuerdas el ejemplo que te dije hace unos cuantos días en este podcast? Si era el coche, si era la batería, si era la lluvia, si era el accidente, si eran las llaves, si era el portón. Bien. ¿Qué otras sustancias, qué otros biomarcadores me hacen pensar que tenemos alguna alteración tiroidea? Mira, primero, tu cortisol. Tu cortisol es una hormona que tendríamos que medirlo en general en saliva o en orina, en 24 horas. No son estudios que normalmente se hagan aquí en México. No son tan fáciles de hacer, aunque sí lo hacemos, pero no son tan fáciles de hacer porque necesitamos de un laboratorio que mida específicamente este tipo de sustancia durante las 24 horas, ¿sí? Pero podemos pensar medirlo en sangre. La diferencia de medirlo en sangre es que yo puedo tener un diagnóstico erróneo, porque la sangre no me dice realmente cómo está el cortisol. Sangre, en este caso medirlo, aproximadamente a las 8 de la mañana, casi en punto. Si tu cortisol está muy elevado o está muy por debajo, va a alterar tu función tiroidea, ¿sí? Y entonces, antes de medirlo, yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto estrés tienes? Si vives con mucho estrés y tienes temas pendientes, si existe alguna crisis en tu vida el día de hoy, ¿qué tanto lo modules o qué tanto lo trabajes va a alterar tu función tiroidea? Probablemente este tiempo, este lapso, tuvo que haber sido resuelto por tu cuerpo, por tu sistema inmune, por tus hormonas. Pero si ese tiempo de cansancio, de fatiga, de esta crisis de estrés no ha sido resuelto, probablemente ya tengas una alteración adrenal o de tu cortisol, ¿sí? El cortisol en sangre aproximadamente se debe medir a las 8 de la mañana, tener 2 horas al menos de haberte levantado, probablemente a las 6, 6:15, a las 7 ir al laboratorio, probablemente que te pican a las 8 de la mañana con una orden de laboratorio, cortisol a la mañana a las 8 a.m. Y los niveles aproximadamente tienen que estar de 15 a 20. Si estás por debajo de 15, más rayándole a 10, o arriba de 20, 23, 25, esos dos rangos pueden alterar tu función tiroidea. Una hormona que va a alterar todas las hormonas, es más, es el gran villano de las hormonas. Si pudiera elegir el gran villano de las hormonas, si pudiera elegir la antítesis, ¿no?, de un gran superhéroe, tendría que ser un gran villano. Ese que nadie lo vence y que tendrá otros villanos que los use a su modo para hacer pensar al superhéroe que tiene que vencer a ese supervillano. Pero atrás de él, esa gran fuerza, este gran, ¿no?, esquema de un gran villano, sería esta hormona. Y esta hormona se llama insulina. La insulina es una gran alteradora hormonal. No nomás de tu tiroides, no nomás de las hormonas sexuales, no nomás del ánimo, de las endorfinas, de la alegría, del deseo sexual, de la reproducción, de la fuerza, de la delgadez, de la cognición, del despertar,
de la alegría. La insulina es todo lo contrario a eso, en su exceso. La insulina es una hormona básica. Sin insulina no hay vida. Sin insulina te mueres, nos morimos. El día de hoy tenemos exceso de secreción de la insulina. Y la insulina normalmente hay que medirla 12 horas de ayuno, porque ojo, muchos pacientes hacen trampa y saben que les voy a medir su insulina. Y entonces el día anterior, en la noche anterior, pues tienen hasta 14, 16, a veces se aventan hasta 18, 20 horas de ayuno. Sale su insulina normal y me dicen, ya ves, doc, ya ves, Daniel, ahí están tus índices, tú lo quieres, la insulina baja, ahí están. Yo sé que me están engañando porque luego hacemos otras pruebas para saber que un paciente no está siguiendo a lo mejor un trato de la dieta, un seguimiento en dieta o en sus tratamientos, ¿va? Bueno, la insulina es importante no estar más allá de 12 horas de ayuno y es importante tenerla, ojo con el índice que te voy a decir, de 3, probablemente 2.5, rango bajo, ¿sí? Mínimo, hasta 7. Ya 7 no me gusta mucho, ¿eh? Si soy más estricto, puedo mencionar insulina en ayunas 12 horas de 2.5 a 5. Soy muy estricto, si te fijas es apenas una diferencia de 2.5 a 5, precisamente es una diferencia de 2.5, ¿sí? Si tú te fijas en los rangos normales de insulina, puede aparecer según los laboratorios de 2.3, probablemente 2.5 como rango mínimo, y rango máximo hay laboratorios que hablan de 18, hay laboratorios que hablan de 23 o hay laboratorios que hablan de 25. Si te fijas, es una orden de 10 de diferencia. El rango mínimo, el rango máximo. Esa es una orden muy grande, ¿sí? Los rangos normales nos ha hecho mucho daño en la medicina, porque pensamos que estar en la media, desde el rango mínimo hasta el rango máximo es salud, y eso no es así. El rango óptimo son rangos distintos, no los rangos medios, los cuales nos hacen tener una mejor calidad de vida y nos alejan de la enfermedad y del envejecimiento. La insulina es un potente supervillano que va a alterar las funciones hormonales, gonadales, sexuales, de tu energía y de tu ánimo. Y si tu insulina está por arriba de 7, de seguro tus funciones tiroideas están alteradas. Definitivamente tus funciones tiroideas no están funcionando bien y puede haber una alteración tiroidea pensando que tienes que medicarte para tu tiroides, pero al contrario, tenemos que mejorar el terreno biológico. Si tenemos una baja alimentación, si tenemos carencias de alimentos, de colesterol, de grasas, de lípidos, si tenemos carencias de alimentos, de proteínas que también se ven en sangre, una química sanguínea, también va a alterar tu función tiroidea. Si tienes muchos procesos digestivos, mucha inflamación, estreñimiento, muchos gases, si tienes alteraciones digestivas y tomas medicamentos, muchos digestivos, sin duda tienes una alteración entonces tiroidea. Son algunos otros marcadores que, si bien los rangos normales de tus hormonas tiroideas pueden aparecer en tus analíticas, si estas cuestiones no están bien, probablemente tengas una alteración tiroidea. Y no quiero dejar de lado una hormona que no lo hablé, que es muy importante. Existe una hormona que se llama T3 reversa. Algunos le llaman inversa, ¿no? Reverse T3. La reversa, la T3 reversa, es una hormona que también se mide en sangre. Y es una hormona que yo creo que nadie la mide. Nadie la mide en la consulta o los médicos. Algunas veces la medimos. Puede estar todo servido. Puede estar la mesa servida para que tu función tiroidea active, funcione y sea óptima para ti. Pero existe otra hormona llamada reversa, T3 reversa. Y la T3 reversa, ¿qué crees? Miran, apaga la función tiroidea. Un último as bajo la manga que tiene tiroides para poderse alterar a sí misma, o el sistema inmunológico, tu metabolismo, apagar la función tiroidea, es aumentar la T3 reversa. Y la T3 reversa hay que pedirla así, no muchos laboratorios lo hacen. Y cuando está por arriba de 15, arriba incluso de 12, yo puedo pensar en una alteración tiroidea. Y la T3 reversa se crea en tu organismo por mecanismo de defensa para tratar de reservar la mayor cantidad de energía posible frente al estrés y frente a la inflamación. ¿Va? Es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio que probablemente no podemos ver de fondo en estos 4 capítulos, pero que pronto, dentro de nuestro objetivo
en las siguientes entrevistas y en el siguiente podcast, me encantaría que tú supieras cada vez más sobre la función de tu tiroides, ¿va? No dije sobre las cuestiones genéticas, no dije de otras cuestiones epigenéticas, no dije de tóxicos de tu tiroides, pero también existen tóxicos, también existen medicamentos, también existen algunas otras genes que alteran tu función tiroidea, ¿va? Pero aquí le dejamos. Es viernes, cuídate mucho, que tengas un muy buen fin de semana y recuerda, la salud está en tus manos. Comenta, comparte y te esperamos la siguiente semana en tu programa Vitamina T. Hasta luego.